Les solicito especialmente tomar asiento. Vamos a disponernos para este último día de jornada académica del 28º Congreso de Energía MEM, Institucionalidad, Sostenibilidad y Seguridad Energética. Hoy les recuerdo 2 puntos. Uno, tienen en sus mesas de trabajo la encuesta de satisfacción del evento. Para nosotros es muy importante su retroalimentación, que nos cuenten los detalles, que contesten una a una las preguntas. Luego las encuestas serán retiradas. Y recuerden mantener sus celulares en vibración o silencio si es posible. Vamos a dar paso inmediatamente con el panel Transición Energética. Voy a llamar a los panelistas uno a uno. El doctor José Camilo Mansur, director ejecutivo de Asocodis. El doctor Mansur es ingeniero civil con magíster en Economía y especialización en Evaluación Social de Proyectos. En la actualidad es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, cargo que desempeña desde el año 2006. El doctor Alejandro Castañeda, director ejecutivo ANDEC. El doctor Castañeda es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con maestría en Economía de la misma universidad, maestría en Ingeniería Financiera en la Universidad de Michigan, cuenta con más de 17 años de experiencia en los sectores de energía, oil and gas y minería. El doctor Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. El doctor Concha es economista con más de 20 años de experiencia en negociaciones y relaciones nacionales e internacionales a nivel institucional, empresarial e internacional, con capacidad de liderazgo, identificación de oportunidades, innovación y obtención de resultados. La doctora Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de Acolgen. La doctora Gutiérrez es administradora de empresas y especialista en finanzas y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como viceministra de Minas, viceministra del Interior y presidente de la Agencia Nacional de Minería. La doctora Alexandra Hernández Arabia, presidenta ejecutiva de SER Colombia. La doctora Hernández es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la misma institución en conjunto con la Universidad de Maryland. Es especialista en estructuración y financiamiento de energías verdes en el Instituto de Energías Renovables de Berlín. Cuenta con una amplia experiencia en estructuración de propuestas y concentración de mejoras en las condiciones económicas. El doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco. El doctor Sánchez es economista de la Universidad Javeriana, magíster en Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Tomás. Es especialista en la alta gerencia de la Universidad de los Andes, egresado del programa de alto gobierno de la Escuela Alberto Lleras Camargo. Cuenta también con estudios de análisis de política y derecho económico de la Universidad del Externado. Modera este segmento la doctora Carmen Sachaín, consultora y asesora. La doctora Chaín es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Universidad Javeriana, especialista en gestión de sistemas energéticos de la Universidad de los Andes, con certificado en regulación de empresas de servicios públicos de la Universidad de Florida y certificado en explorando la física cuántica de la Universidad de Maryland. Bienvenidos todos. Adelante, señora moderadora, todo suyo este auditorio. Buenos días a todos. Gracias por los que nos acompañan después de, me imagino, la rumba de anoche. Un madrugón grande para todos. Bueno, tenemos una hora para evacuar este panel sobre transición energética. Yo sé que ustedes como directores de gremio tienen muchísimas cosas que decir, pero en cada pregunta se tienen que limitar a máximo 5 minutos. Hay 2 preguntas para cada uno de ustedes. Primero, una muy pequeña introducción. A el panel. Hemos estado hablando durante todos estos días de cambio climático. El cambio climático se viene produciendo hace como 4.500 millones de años y yo creo que no va a parar, pero digamos que hay un propósito mundial de tratar de morigerar los efectos de ese cambio climático. Entonces empecemos con la doctora Natalia Acolgen y los temas que le competen y que están relacionados con este tema de cambio climático.
Aquí lo que se plantea es que, aunque a menudo se piensa que los embalses son fuentes de energía verde o energía limpia, la verdad es que hay un conjunto de estudios y de documentos que señalan que realmente las grandes acumulaciones de agua son fuentes de gases de efecto invernadero. Es decir, cuando se inundan grandes extensiones de material biológico, hay descomposición que lleva a producir metano, carbono, dióxido nitroso. Entonces hay una serie de estudios aparentemente serios que comparan el impacto de los grandes embalses con la quema de biomasa o el metano que producen los grandes arrozales. Entonces, pensando en esto y en el cuidado del planeta, la pregunta para Natalia es si deberíamos seguir incentivando la construcción de grandes embalses y de grandes presas hidroeléctricas. Natalia. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Carmenza. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a Alberto, al CNO por esta gran invitación. Sobre esta pregunta, nosotros estuvimos revisando el estudio, Carmenza, y es un estudio publicado en el 2016 en el que vale la pena resaltar que no es un estudio que tenga unos resultados concluyentes, es más bien un cambio de metodologías y que bajo ninguna circunstancia está invitando a renunciar a ninguna tecnología, ¿sí? Habiendo dicho esto, yo creo que antes de criticar más el tema de las emisiones, yo creo que no podemos perder de vista que todas las tecnologías tienen sus retos, ¿sí? Y que debemos es trabajar en mejorar las tecnologías y mejorar las prácticas para mitigar las emisiones. También debemos saber que la energía hidráulica es reconocida a nivel mundial como una energía limpia, pero haciendo un zoom un poco más detallado a lo que tú propones en esta pregunta, ¿sí? Es que hay un estudio en Colombia publicado este año en mayo, en este año, no del 2016, ¿sí? Resultado de un doctorado entre la Universidad Nacional y una universidad en Alemania, donde lo que se propone justamente con esta problemática es que el metano que producen los embalses sea capturado y rescatado e incluso usado para generar energía eléctrica. Entonces, pues dejamos de tener tanta dependencia al gas, el metano, que es uno de los mayores componentes del gas natural, y lo que proponen es cómo le damos ese nuevo manejo a los embalses en Colombia. Y te cuento, además, esto es resultado de uno de los embalses de las empresas que yo represento. Y vuelvo y digo, yo creo que tenemos es que medir cuál es el impacto, cuál es el beneficio. La eólica, la solar, las plantas de gas, todas tienen un reto ambiental que no podemos negar. Colombia se puso un compromiso a entrar a la carbono neutralidad al 2050, un compromiso yo todavía creo que es bastante difícil de cumplir, pero sobre todo porque la carga está recayendo solo en el sector eléctrico, cuando tenemos que trabajar en otros sectores, como el tema de la deforestación, que es una de las grandes tragedias que tenemos en Colombia, el tema del transporte masivo, el tema del manejo agrícola, ¿sí?, que también tiene una gran participación en esa producción de gases de efecto invernadero. Entonces, sobre la pregunta para Colombia, yo creo que nosotros no nos podemos dar el lujo de desaprovechar los recursos que tenemos. Ya quisiera otro país o otras matrices contar con la cantidad de agua que contamos nosotros. Y no solo en Colombia, quiero decirles, un estudio de IRENA, otro estudio de la Agencia Internacional de Energía, dicen que la hidroelectricidad es el gran olvidado en materia de la planeación de la carbono neutralidad del mundo entero.
y que no solo hay que cuidarla, sino que hay que crecer. Entonces, yo creo que esta es una respuesta, no es un sí o un no. Yo creo que tenemos que seguir creciendo en todas las tecnologías, pero sobre todo no perder el equilibrio en tres cosas, Carmenza, y es que las podamos pagar, que sea 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿sí? Y obviamente que todos los días sea más limpia. O sea, ese ya es un problema entre tú y Alexandra, ¿no? Si hidroelectricidad o nos vamos con solares y eólicas intermitentes. Es que no te oí aquí bien. El sonido no está muy bien, pero digo, bueno, entonces solar, eólica intermitente o grandes hidroeléctricas. Pues mira, yo lo que pasa es que justamente Acolgen financió un estudio que se presentó la semana pasada de la Universidad Nacional. Era más centrado a balances energéticos, ¿sí? Pero se levanta una alarma muy especial y es: Colombia no puede correr el riesgo solo de hacer una expansión en solar y en eólica, ¿sí? Y yo quiero hacer un gran paréntesis. Las empresas que yo represento en Acolgen son dueñas por lo menos del 85% de los proyectos eólicos y solares que se están haciendo en Colombia. Habiendo dicho eso, no podemos crecer solo en dos tecnologías que no nos dan la confiabilidad suficiente para tener energía 24 horas al día, 7 días a la semana. A mí no me gusta que me pongan a escoger, además, porque las representamos a todas. La realidad es que la matriz energética de Colombia debería crecer, deberíamos consumir más energía eléctrica y todas caben, porque la eólica y la solar, para poder crecer, van a necesitar de la térmica y de la hidráulica para poder entrar de una forma equilibrada. Importante lo que dices. Yo los invito a mirar el plan de expansión de la UCME, donde uno no ve ningún proyecto de mediana envergadura en la parte hidroeléctrica. Entonces me parece una recomendación interesante para la UCME que vuelva a pensar en que de pronto tenemos que diversificar un poquito más el plan de expansión que estamos previendo. Aquí seguimos con el doctor Mansur. La mitigación del cambio climático está previendo una incorporación acelerada de movilidad eléctrica y también la incorporación de una cantidad de proyectos de energía renovable. Esto requiere una transformación de las redes de distribución. Entonces todo el mundo habla, necesitamos redes inteligentes. La verdad, José Camilo, cuando yo hablo con los operadores de red y les pregunto, oiga, ¿qué son redes inteligentes?, todos me contestan una cosa distinta, pero todos están seguros de que tenemos que migrar hacia redes inteligentes. Es un desafío muy grande y yo creo que es como el eslabón olvidado de toda la transición energética. Se está previendo que en Estados Unidos se van a requerir 360.000 millones de dólares en inversiones en redes para contar con redes que sean robustas, participativas, flexibles, y la transición energética es imposible sin la adecuación de las redes. Uno ve mientras tanto a la CREG un poquito perdida en este tema, depreciando las inversiones que se han hecho en distribución, y uno no ve ningún propósito regulatorio para hacer esta transformación de las redes. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está previendo en Colombia en la parte de redes inteligentes? Es mucho más fácil cortar cintas de paneles solares, de molinos de viento, pero yo no he visto a nadie preocupado por el tema de redes y yo no sé qué tan preocupado estés tú. Siguiente pregunta. No, muy buenos días a todos. Gracias, Mario y Alberto, por invitarnos. Por supuesto, un saludo muy especial a mis compañeros de mesa y a la doctora Yain. Carmenza, y viendo lo que tienes ahí lo que escribiste, la pregunta tiene varias preguntas, digámoslo de cierta manera. Pero sí quiero destacar, Carmenza, que a pesar de que las redes eléctricas, como tú lo has mencionado, es la menos glamurosa de la pasarela, digamos que son bien importantes en el contexto de la transición energética. Qué bueno que hubieses
abordado el tema pues de las redes en la transición energética, porque siempre nos quedamos en la discusión de la descarbonización y estamos olvidando unos pilares fundamentales en la transición, que es la digitalización y la descentralización, en la cual las redes juegan un papel importante. Las redes se constituyen, se convierten en la columna vertebral de la transición energética, a pesar de que nos vean como las menos glamurosas. Pero sin duda alguna, para que las redes se constituyan en la columna vertebral, como tú lo has mencionado, se requieren adecuar unas redes mucho más robustas, unas redes modernas, unas redes adecuadas tecnológica y digitalmente para poder contribuir a las transacciones bilaterales en los nuevos modelos de negocio. Eso es fundamental. Yo no me quiero extender, o sea, en la hoja de ruta se menciona pues que en este gobierno se debe hacer la planación para identificar la expansión que se requiere en materia de redes para que puedan soportar la transición energética. De hecho, Carmenza, con las grandes inversiones que estás mencionando, en Europa están hablando que por cada euro de renovables se va a querer un euro en redes, o sea, en expansión, lo cual pues muestra la importancia que es del tema. Yo lo único en materia de la hoja de ruta, lo que quiero expresar es que hay que profundizar mucho más en el tema de la digitalización, hay que profundizar mucho más en la descentralización y hay que profundizar más en la descarbonización del lado de la demanda. O sea, no quedarnos solamente en la descarbonización del lado de la oferta. Pero para poder adelantar todo ese tipo de inversiones se requieren sin duda unas empresas sostenibles, unas empresas viables y por supuesto unas señales que incentiven a realizar las inversiones requeridas. Y ahí el primer punto es, hoy, a pesar de las grandes dificultades que nosotros estamos viviendo, no voy a extenderme en eso, pero para nadie es secreto las grandes dificultades que tenemos en materia pues, de liquidez. Las empresas distribuidoras vienen ejecutando los planes de inversión a través de los compromisos regulatorios. Y hay unos grandes avances, por ejemplo, en materia de calidad de servicio, en los últimos 3 años hemos tenido mejoras cercanas al 50%, pero requerimos empresas sostenibles. Y aquí quiero dejar un mensaje: sin sostenibilidad no puede haber transición energética. Entonces, primer punto importante allí es que toca corregir de manera estructural los grandes problemas de liquidez y de sostenibilidad que hoy tenemos. Ha habido unos avances importantes, pero no suficientes, y tenemos que avanzar mucho más en ello. Con relación a las señales de inversión que tú mencionas, Carmenza, y mencionabas, con relación pues a la depreciación de las inversiones, en la resolución de la metodología de distribución, por supuesto que es un tema de activo neto, pero con una situación que representa una preocupación, y es que agotada la vida útil regulatoria, a pesar de que un activo esté en buenas condiciones, te está dando el incentivo para reemplazarlo, para sustituirlo. Y podemos llegar al fenómeno que tú conoces muy bien, el de Albert Johnson, de sobreinvertir, lo cual no es eficientemente económico para toda la sociedad. Ahí hay que hacer una serie de ajustes. Ahora, todo tipo de inversión representa un costo. Lo importante es que los beneficios que generan esas inversiones sean superiores a los costos. ¿Y quién debe pagarlas? Quien recibe esos beneficios. O sea, quien recibe esos beneficios son los que deben pagar ese tipo de inversión y mirarlo en un contexto de largo plazo. Para poner un ejemplo, en el tema de la infraestructura AMI, nos hemos quedado en una discusión larga sobre el tema, hemos aplazado el tema de AMI, por supuesto el tema de redes inteligentes, y hoy, en pleno fenómeno del niño, tuviéramos otra película si tuviéramos, digamos, un despliegue masivo a nivel de AMI para el tema de controles de consumo, para el tema, pues, para muchos de estos temas. Yo quisiera solamente dejar como un mensaje con relación a lo que has preguntado. Uno, toca profundizar mucho más en el tema de descentralización y digitalización, en el tema de descarbonización del lado de la demanda, y por supuesto que se requieren unas tarifas eficientes, pero que hay un balance en la garantía, en la prestación del servicio. Si el Estado considera de que los usuarios no deben asumir los costos de estas inversiones, a pesar de que los beneficios sean superiores a los costos, debe haber un esfuerzo por parte del Estado desde el punto de vista fiscal, pero no a costa del patrimonio de las empresas. Ese es un mensaje que también quisiera dejar, en el sentido de que las inversiones deben ser viables, deben ser sostenibles, y la única motivación en ese tema es que sigamos trabajando en garantizar la prestación futura del servicio, incrementando la cobertura, mejorando la calidad y, por supuesto, adecuando y modernizando la red de distribución para beneficio de todos los colombianos, Carmenza. No, de hecho, José Camilo, tanto en Europa como en Estados Unidos saben que estas
nuevas inversiones o inversiones adicionales, mejorando la calidad y la robustez de las redes, es imposible que sean asumidas por los usuarios. Entonces hay créditos tributarios y otra serie de ayudas para hacer estas inversiones. Te agradezco que no nos hayas dicho que primero había que cerrar el hueco de 7 billones que tienes en materia de tarifas, ¿no? Y esperamos que no se siga incrementando, Carmenza, porque hay otra serie de factores que todos conocen como la variable AJ, yo creo que ayer la abordaron, que puede convertirse también en otra opción tarifaria. No hagas tanta propaganda aquí en este foro. Bueno, aquí está la Andy, ¿no, Jaime? Hay mucha preocupación, sobre todo con la visión que tiene el actual gobierno, de que quiere bajar tarifas y hacer transición energética. Un análisis que hizo Wood Mackenzie muestra que a nivel mundial, si el cambio climático se materializa, la economía mundial va a decrecer en 1.6%, es decir, el PIB global, esto es el decrecimiento de la exministra Irene, sí. O sea, decreceríamos si hacemos las inversiones para tratar de frenar el cambio climático, eso nos va a costar menos 3.6% del PIB. Si evitamos el cambio climático, nos ganamos 1.6%. Bueno, en síntesis, en el neto perdemos menos 2% del PIB mundial. Entonces, de ahí viene la teoría del decrecimiento. Si hacemos transición energética, la economía mundial va a decrecer de aquí al 2050 en menos 2%. Ese menos 2% que es un promedio, ¿a quién afecta más? ¿A los países en vías de desarrollo o a los países Suramérica, África? ¿A quién impacta menos? A las economías desarrolladas. Entonces estamos enfrentando una decisión, transición energética y de crecimiento, o seguimos en la senda que va Colombia y vamos a crecer y vamos a estar en capacidad de darle acceso a la energía a todos los colombianos. Entonces ustedes ven ahí en la gráfica, y no es broma, o hundo el botón de transición energética o hundo el botón de acceso a la energía. Colombia, ¿qué decisiones debe tomar? Porque ustedes saben que el gobierno pasado se comprometió a una cantidad de cosas bastante ambiciosas en la COP26 en Escocia. ¿Deberíamos desdecirnos de esos compromisos o qué deberíamos hacer, Jaime? Bueno, muchas gracias. Agradecer a los organizadores por la invitación y por supuesto aquí a mis compañeros y a Carmenza por tenernos en cuenta. Yo creo que es muy difícil uno deshacerse de los compromisos por muchas razones. Primero porque tú decías, hay consenso mundial sobre un problema y sobre unas acciones a tomar. O sea, hay un consenso político y científico sobre un problema, ¿sí? Lo segundo es que Colombia tomó unas metas efectivamente ambiciosas, después las subió y las puso en ley, y yo creo que el espacio uno como para meterse en una ley y restringir metas, pues no veo mucho el espacio, digamos, político. Lo tercero es que también hay estudios que muestran los costos económicos y sociales del cambio climático, y este es un país, digamos, que se ve afectado por el cambio climático. Recordaremos el fenómeno de la niña de 2 gobiernos que nos costó como 11 billones de pesos. Entonces también hay que tener en cuenta que hay muchos estudios, también el Foro Económico ha dado uno en donde dice que el principal riesgo por el cambio climático es el riesgo económico y el de la cohesión social, ¿sí? Y lo otro también es que va a haber mucha presión del mundo. Hagamos o no hagamos cosas, ya estamos viendo, por ejemplo en Europa, que si tú no cumples unos estándares en deforestación, en huella de carbono, se te van a empezar a cerrar mercados. Va a haber empresas también que en su afán de disminuir su huella de carbono van a empezar a hacer exigencias
a lo largo de su cadena de valor, comunidades, consumidores. Entonces, la verdad es que esto es una realidad. Yo creo que más que el problema de metas, y yo creo que uno tiene que tener metas ambiciosas, el problema está en cómo hacemos las cosas. Y lastimosamente, este es un país en donde muchas de las discusiones se dan así, en blanco o negro. Satanizamos sectores, satanizamos cosas y resulta que es que ahí está el lío. Esto no es el demonio y esto no es Dios. Entre el blanco y negro hay grises, tonalidades y uno puede ir avanzando, ¿sí? Si hablamos de temas, por ejemplo, como movilidad, entonces todo el mundo dice, bueno, el carro eléctrico, el carro eléctrico, el carro eléctrico, por supuesto, bienvenido, vamos hacia el carro eléctrico, vamos hacia el carro de hidrógeno, pero incluso en diésel hay posibilidades de bajar emisiones, con calidad de diésel y con modernización del parque automotor, ¿sí? El gas como combustible de transición tiene unas oportunidades allí. Entonces, ese es el tipo, digamos, de discusiones que deberíamos tener. Entonces, yo creo que más que la discusión de las metas, el lío es en el cómo. Creo que hay oportunidades para Colombia. Colombia tiene los recursos, tiene sol, tiene viento, tiene mareas, ¿sí? Y si tomamos las decisiones correctas, que ese es un poco el question mark, si las estamos tomando, incluso en temas de reindustrialización tendríamos unas oportunidades inmensas. Hoy estamos aquí en el Marriott, aquí hay Hilton, aquí hay Holiday Inn. Eso pasa porque se tomaron unas decisiones hace más de una década de dar unos incentivos de unos años sin impuesto de renta y nos llenamos de una infraestructura hotelera. Los que veníamos a Barranquilla hace 15 años nos acordamos cómo era para conseguir un hotel, ¿sí? Jaime, pero concretando, o sea, como adquirimos unos compromisos, tenemos que decrecer. No necesariamente, por eso digo yo, depende de cómo quieres cumplir esos compromisos. Si tomas malas decisiones, vamos a decrecer. Si tomas las decisiones correctas, tenemos Pero oportunidades incluso ¿no de valdría de pronto la pena volver a repensar las metas? No decir que no estemos comprometidos con hacer algo en materia de transición energética, sino replantear esas metas, o tenemos que dejarnos presionar por una niña de trenzas que anda ahí con velero por todo el mundo, sí, no sé. Pero yo lo que te digo es, definamos más bien cómo alcanzar esas metas con las realidades nuestras. Y allí sí definimos si hay que cambiarlas o eso. Pero yo no arrancaría por cambiar las metas. Lo que arrancaría es por definir cómo vamos a alcanzarlas. O sea, si pensamos que apagando aquí, lo de aquí crece porque sí, pues definitivamente las metas no las vamos a alcanzar, ¿sí? Ahí estamos equivocados, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer, el famoso dicho que uno decía de joven, Tarzán suelta un bejuco cuando tiene el otro, porque si no tiene el otro, se va de... Bueno, pero nos queda el mensaje claro de que la industria no está preocupada por este tema y cree que lo podemos manejar de alguna forma. No, la industria sí está muy preocupada, ¿sí? Pero vuelvo y te digo, no por la meta, sino por las señales que se están dando de cómo alcanzar la meta. Ok, Jaime, listo. Ahora vamos con ANDEC. Ustedes saben que estas tecnologías como la eólica y la solar tienen costos marginales cero. Cuando se incorporan masivamente dentro de los mercados eléctricos, en muchas ocasiones se registran precios negativos. Eso se ha visto en Australia, se ha visto en algunos periodos en España. Entonces, hay un desplazamiento de las curvas de oferta y hay una volatilidad muy grande en estos mercados spot. Como efecto de estos precios a veces negativos o a veces muy bajos, dependiendo de la temporada por la que esté atravesando el sector, se ha producido retiro anticipado de plantas térmicas en California. O en España están diciendo, oiga, yo no puedo estar aquí parqueado solamente para que usted me llame a generar cuando desaparece el sol o cuando el viento amaina, ¿sí? Eso no me da, de manera que yo necesito una remuneración extra por algún lado. Entonces,
la pregunta es si estos mercados spot que hemos diseñado son compatibles con la incorporación de energía intermitente, porque nos puede dar señales de precios que al final no sean suficientes ni para remunerar las inversiones en renovables o las inversiones en energía convencional. Entonces, ¿tú crees que debería hacerse algún cambio en los mercados spot? Muchas gracias, Carmenza. Siempre la pregunta fácil y sencilla de explicarla. No, varias cosas ahí. Primero, muchas gracias al CAG y al CNO por la invitación y un saludo a los compañeros de panel. Yo creo que varias cosas. Hace unos años estaba en una conferencia en MIT donde estaba Richard Smallensee, que es pues para mí uno de los tipos que más sabe de mercados eléctricos junto a Paul Joskow, y planteaba precisamente ese tema. Planteaba el tema de, oiga, los mercados spot no están dando señales, los mercados spot no están generando, digamos, la remuneración de rentas inframarginales suficientes para poder pagar los proyectos hacia adelante. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Y pues se lo planteaba muy fácil, digamos. Pues, es un problema difícil, pero pues desgranémoslo a lo sencillo. Tú vas a tener que tener pagos fijos al lado. Pues porque al final del día, el problema que tenemos en el sector eléctrico y en los mercados eléctricos es los almacenamientos no existen. Pues la batería, que yo sepa, no se ha podido desarrollar al 100%. Los costos de batería son 2-3 veces más altos de lo que cuesta una generación térmica ciclo simple. Entonces, él lo planteaba en ese sentido. Esto va a terminar siendo como telefonía. Tienes que tener un pago fijo y tienes que tener un pago variable. ¿Dónde estamos nosotros hoy en Colombia? Pues tenemos un pago fijo. El pago fijo se llama cargo por confiabilidad. Y por ejemplo, escuchar a Luis Barroso ayer, que creo yo que era uno de los críticos del tema del cargo hace unos 4 o 5 años, y decir que Brasil hizo lo que hizo y lo defiende y el cargo no necesita modificaciones, pues yo no me estoy defendiendo, alguien me está defendiendo. Y creo que el esquema relativamente funciona. Es decir, si tú tienes un pago fijo que llama cargo por confiabilidad y lo vas a asignar a quien efectivamente te está dando la reserva, te está dando la confiabilidad, te está dando el servicio que se requiere en un sistema eléctrico como el nuestro, pues habrá que hacer ajustes. No estoy diciendo que no, pero creo que partimos de una buena base y de una experiencia de más de 15 años o más, porque pues veníamos del cargo por capacidad y luego nos metimos en el cargo por confiabilidad, una experiencia de más de 25 años. Yo creo que sí hay que hacer ajustes, pero creo que partimos de un buen arranque. Entonces, yo también creo que pues obviamente un sistema 100% eléctrico, renovable no es posible. Entonces vas a tener que tener térmica en todas las expansiones, lo decía Natalia, lo ha dicho Alexandra, lo mismo, terceros hablando por nosotros, lo cual está bien, la tarea se ha hecho. Digamos que se requiere tener esa generación, y eso es un tema más de ingenieros, y se lo ha aprendido Andrés Yabrudi. Aquí se requiere una generación síncrona. Yo no soy ingeniero, vuelvo y lo digo, si digo algo que no es, me disculpan, pero tú requieres tener motores y tener turbinas que te muevan el sistema y que te den esa estabilidad en el sistema. Entonces, pues, yo no conozco el primer sistema eléctrico en el mundo que sea 100% renovable. Pues vimos Europa, vimos California, tú lo estás mencionando. Toca volver a generar con lo que sabemos y con lo que tenemos, volver a aprender plantas térmicas. Entonces, pues, comparto con lo que decía Natalia ahorita, cada tecnología tiene su beneficio y tiene su aporte dentro de una matriz. Y hasta que no seamos capaces de tener una tecnología pues que te genere ese tipo de elementos y estabilidad al sistema, pues no va a ser posible. Fíjate, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos en materia ambiental. Dijo, mire, yo no quiero más plantas térmicas, ojo, salvo que se desarrolle el tema de captura y secuestro de CO2. Entonces, ¿qué va a pasar desde el punto de vista tecnológico? Pues todo el mundo se va a tirar de cabeza a meterse durísimo en el tema de captura y secuestro de CO2 hasta que sea comercialmente viable, si es que se logra. O buscaremos alguna otra salida, pero al final del día yo creo que sí es necesario esa generación dentro de la matriz. Y pues lo último, frente a lo que mencionabas de la UCME, de los escenarios futuros, pues le queda a uno la misma, o sea, una cosa es pensar con el deseo y otra cosa es cómo lo materializas. Y comparto lo que dice Jaime, uno puede querer muchas cosas en la vida, el tema es cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a implementar. Entonces, pues decir que uno va a meter 15.000 megavatios de renovables en una demanda pico de, qué sé yo, 18.000, 20.000, o sea,
con más de un 80% de factor de cobertura, pues alguien tiene que darte la estabilidad. Y si esos 15.000 necesitan un porcentaje de térmica, pues terminan necesitando unos 3.000, 4.000 megavatios térmicos. ¿De qué? ¿De carbón? ¿El ¿De plan de gas? expansión es un poquito irracional o no, en términos de confiabilidad? Yo creo que es demasiado deseo, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Demasiado deseo y poca realidad. Yo te digo, si uno es aterrizado y mira los sistemas eléctricos a nivel mundial, tú tienes que tener una base térmica. Pues para poder meter 15.000 megavatios de renovables tienes que tener una base térmica. Y según las cuentas nuestras es eso, entre 3.000 y 4.000 megas térmicos para poder darle estabilidad a un sistema. Si no, vas a estar complicado y apagado. Bueno, vámonos con tu contradictora, con Alexandra. Yo ya te dije que no era contradictora, que ella defiende la térmica. Ah, ok. A ver, ustedes saben la crisis que se presentó en Texas en el año 2021, donde hubo problemas con el suministro de gas, pero también hubo problemas porque no había viento. Dentro de la matriz de generación de Texas, la eólica representa el 7%, casi el 50% también es gas. Todavía hay debates acerca de quién tuvo la culpa de los apagones en Texas, si fue la falta de viento, si fue el problema de suministro de gas, pero el hecho es que murieron con estos apagones más de 200 personas. Entonces allá están debatiendo, me imagino, entre el gremio ANDEC de allá y el gremio SER de allá, de quién tuvo la culpa de esto. Pero definitivamente tenemos el problema que mencionas tú de almacenamiento, de la intermitencia de estas tecnologías, de que si montamos almacenamiento, el almacenamiento también tiene efectos en la huella de carbono que contrarrestan lo bueno que estoy haciendo. Entonces, la pregunta es si deberían los países limitar la participación de estas fuentes intermitentes dentro de la matriz energética o nos vamos con el plan de expansión de la UME. Sí. Gracias, Carmenza. Bueno, un saludo a los compañeros de panel y a todo el por la invitación y a todos ustedes por madrugar después de la rumba, estar aquí temprano y ver el salón lleno. Bueno, yo creo que, Carmenza, no, la verdad, yo no, creo que eso es una discusión que distrae el problema de fondo. Yo creo que más bien no la hemos pasado pues todos estos meses, todo este año, pensando entonces en el dilema, entonces a quién apagamos, entonces no queremos las térmicas, entonces las hidros tampoco, pero entonces ahora la pregunta es si la eólica y la solar tampoco, y entonces ¿cuál? ¿Sí? Si arrancamos por el descarte, vamos a distraer el problema de fondo, que es la señal de escasez que estamos viendo todos. Una demanda que está creciendo 3 veces más alta que el parque generador. Una población que sigue creciendo y vamos a ser 5 millones de colombianos más a 2050. Un déficit estructural que la CREC misma ya está hablando a partir del año 2027 y que incluso tiene como fundamento la entrada de algunos proyectos que no han entrado y que además de estar no solo retrasados, 3 de ellos ya se cancelaron. Entonces, sobre eso, la pregunta más bien de fondo es qué vamos a hacer para atender las necesidades de los colombianos y más aún cuando hay 1,5 millones de usuarios que todavía no tienen acceso a la red. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Para qué nos distraemos del problema de fondo de cómo vamos a garantizar el acceso y la energía a los colombianos? Yo creo que ese es el punto donde no debemos dejar que la conversación se vaya por otros temas, porque al fin y al cabo, ¿qué vamos a hacer en 2027? Entonces nos vamos a acostumbrar al apagón mientras entre todos nosotros nos echamos la culpa y el muerto de cuál es la menor o peor o mejor tecnología. Creo que esa no es la discusión. Las tecnologías renovables, pues claro, tienen una enorme ventaja o un gran beneficio desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de costos para el bolsillo, y eso es indudable, pero que también necesite desarrollar y complementarse con otros energéticos, pues creo que no solo coincidimos como gremios porque nos encontramos en todos los paneles, sino porque realmente la matriz, lo deseable para un país es tener una matriz diversa que complemente, que coja los mejores atributos de cada quien y los administre. Afortunadamente este sistema eléctrico colombiano es un sistema de operación centralizada, entonces ¿por qué no aprovechando esa estructura, coja lo mejor de cada uno y optimícelo? Porque creo que al final ni el tan
de una matriz 100% exclusivamente renovable como tampoco exclusivamente fósil, porque la mejor combinación en costo, emisiones, confiabilidad, pues es la que va a tener, la que precisamente tiene una combinación de energéticos. Entonces yo creo que en ese orden de ideas mi invitación es a no distraernos en esas discusiones y a ser pragmáticos. Más bien la pregunta de fondo es dónde están esos proyectos, cómo vamos a hacer para tener. Hidros no queremos, carbón está satanizado. En cambio, el gas, pues con esas reservas declinando, ¿y dónde va a salir? La economía no aguanta un gas importado de manera estructural. Eso, yo creo que el tema, la discusión del gas, claro que puede haber importaciones de gas puntuales, pero estructuralmente yo creo que esto se tiene que ver mucho más qué va a pasar con la tasa de cambio, qué va a pasar con la balanza de cambio, con la balanza de pagos, qué va a pasar con el dólar, las tasas de interés, la competitividad de la industria. Este país no aguanta, la economía no aguanta perder su soberanía energética desde el punto de vista económico, macroeconómico, de competitividad. Entonces yo creo que, de nuevo, volvemos a los puntos. Si tenemos acá recursos, si estamos empresas de renovables pidiendo pistas, si hay nuevos proyectos, ¿por qué más bien no nos concentramos en esta discusión de cómo diversificamos la matriz? ¿Cómo damos más bien entre todos? Ahí sí la discusión es cómo vamos a hacer para que la nueva oferta entre, porque si no entra nueva oferta sí va a tener un déficit, y son las cifras del gobierno. Entonces ese sería mi punto y mi contribución para esta primera parte. Está claro, Alexandra, tiene que ser una matriz diversificada, complementaria, o sea que no nos equivocamos celebrando la inauguración del cierre de ciclo de Candelaria anoche. No. Bueno, eso está muy bien. Felicitaciones Felicitaciones a Termocandelaria, que parecía que estaba llegando en un momento que no era, ¿no? Pero bueno, en esta tanda nos va a cerrar el doctor Camilo. Lo que se está viendo en los países que han logrado una penetración importante de térmicas es la subida de los precios de la electricidad. ¿Por qué? Porque cuando las térmicas fallan hay que acudir a las fuentes costosas. De hecho, ustedes saben que Alemania volvió a prender sus plantas a carbón. Ustedes saben que en Polonia se está reglamentando el uso de leña. O sea, estamos como en una especie de progreso e involución al mismo tiempo. Una cosa extraña está pasando. Y de lo que sí somos conscientes, y ya lo había mencionado, es que Colombia contribuye con el 0.57% de los gases que no queremos para proteger el clima, y de ese 0.57%, el 5% es la generación eléctrica. 5% de 0.57. Un estimativo de un estudio hecho para FEDesarrollo, donde participó Juan Benavides, habla de que erradicar el carbón, el gas de nuestra matriz energética nos puede costar 41.000 millones de dólares para contribuir con el 5% del 0.57%. Yo quisiera saber tu opinión sobre ese tema. Bueno, primero un saludo muy especial, Carmenza. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana y a los compañeros panelistas. Cuando uno habla de último, tiene la oportunidad de poner temas distintos a los que ya han mencionado. Y yo quiero decirte que la transición energética en Colombia tenemos que entenderla como es un camino y no una meta, y que cada país tiene que hacer su transición de acuerdo a las necesidades. Y con lo que tú estás diciendo, es una locura que nosotros tengamos que destinar una millonada de recursos para una contaminación mínima y adicionalmente con un rezago que le vamos a dar a las personas más necesitadas de este país. Aquí por eso yo quiero decir dos cosas fundamentales. La primera, los mensajes contradictorios. Hablamos, y aquí con el gobierno tenemos la suerte de tener aquí al superintendente de Servicios Públicos, que quiero agradecerle porque se ha convertido en el veedor y compañero del gobierno, y aquí necesitamos que el gobierno oiga lo que nosotros queremos mandarle al gobierno nacional para que podamos trabajar en equipo. Y el mensaje número uno es: tenemos mensajes contradictorios. Queremos transición energética, pero hacemos todo lo contrario para eso. Estamos diciéndole a Colombia y al mundo que no vamos a perforar más y que no vamos a tener gas.
Gas es fundamental para la transición energética. Sin gas no vamos a tener las térmicas trabajando en el momento adecuado para poderle servir a los colombianos en ese punto clave de este fenómeno del Niño. Estamos diciéndole a Colombia, queremos energías renovables, pero ponemos impuestos en la reforma tributaria, le ponemos a las hídricas impuestos y sobretasas y llegamos después a la energía eólica y solar y pasamos del 1 al 6% de las transferencias. Hablamos que queremos movilidad eléctrica y a gas, ¿y qué hacemos? Ponemos IVA, 5% a los vehículos eléctricos y 19% a los vehículos a gas. Entonces, ¿qué transición va a ser esa? Por eso hay que ser muy coherentes y ahí es clave el mensaje. Los mensajes no pueden ser simplemente al escenario para cumplirle al mundo, pero al final de cuentas no estamos haciendo la transición. Y la parte más importante y el mensaje que quiero dejar hoy, tenemos que tener mucha institucionalidad. Y estamos en un fenómeno del Niño, han pasado 11 meses y no tenemos los miembros de la CREC. Hasta ahora tenemos la suerte que hoy está con nosotros una de las personas que va a estar con nosotros acompañando a Omar Prías, que es el primero de los personajes que tienen que estar en la CREC. ¿Usted sabe qué pasa si no tenemos institucionalidad? No tenemos cómo salir avante en esta encrucijada. Y le decimos al ministro, no se equivoque, ¿qué hizo la ley 142 y 143? No dejar atajos, evitar que los mensajes políticos sean los que se tomen para tomar decisiones técnicas. Por eso cuando yo le dije, ministro, vamos a necesitar en este momento, cuando estábamos hablando del apagón financiero, necesitamos decisiones, necesitamos que tengamos recursos, necesitamos recursos frescos del gobierno. Él me dijo, vamos a sacar resoluciones y decretos. Ahí estamos teniendo atajos que no valen la pena tomar. Para eso se hizo esa institucionalidad, para que tomáramos las decisiones trascendentales en el momento crítico para poder avanzar. Y hoy, lo vuelvo a repetir, no tiene ningún instrumento distinto a nombrar las personas que necesitamos. Hoy no tenemos quórum para decidir y tenemos muchos temas que se han ido represando. Y si no hacemos eso, transición energética simplemente es un saludo a la bandera y no vamos a poder avanzar. Por eso tenemos que seguir trabajando unidos, decirle al gobierno que nosotros no hacemos oposición, que nosotros le damos la técnica, que los estudios que tenemos hoy, lo que tú me decías, 41.000 millones de dólares, pero ese no es el único. Tenemos otro muy importante que hizo Tomás con la CRE, que es otra cosa, y donde dice claramente, si no utilizamos el gas, no tenemos transición al 2050 y no va a ser rentable verdaderamente esa posibilidad. Así que hoy simplemente el saludo es institucionalidad si queremos transición y mensajes claros para que podamos avanzar como quiere Colombia y como quieren los usuarios. Los usuarios no somos los empresarios los enemigos, no es el gobierno el único amigo de los usuarios son la razón de ser de nuestras empresas y por consiguiente tenemos que trabajar de la mano para tener una transición. Si no, bonito mensaje, pero al final de cuentas no vamos a tener resultados. Pero Camilo, uniendo esto con la respuesta que dio Natalia, que ella decía, oiga, céntrense en el sector transporte que es el que más contamina. Lo que pasa es que es mucho más fácil imponer medidas en el sector eléctrico que en el sector transporte, ¿sí? Sí. Porque en el sector transporte estamos locos. Queremos gas natural vehicular, queremos GLP, queremos biocombustibles, queremos carros eléctricos. Y uno dice, oiga, ¿ustedes para dónde van? Y nadie tiene la menor idea de para dónde van, sí. Pero lo que digo es, ¿por qué si nuestra contribución es completamente marginal como sector eléctrico? Porque el gobierno no se centra en una cosa un poquito más complicada que resolver el problema de contaminación en el sector transporte. ¿Por qué centrado en el sector eléctrico? ¿Sí? Claro, es mucho más vistoso inaugurar paneles y andar de techo en techo inaugurando paneles solares que solucionar este problema que tenemos de contaminación en el transporte carretero. Entonces, voy a hacer directa. ¿No nos deberían dejar tranquilos y más bien dedicarse a otras cosas? Bueno, yo creo que ese es el mensaje subliminal que yo estoy tratando de decir, que tenemos que trabajar en equipo, que no nos equivoquemos, que nosotros no somos los enemigos a vencer, que somos los que hemos hecho la gran transición en este país, que hoy tenemos unos servicios públicos absolutamente diferentes a los que teníamos en el 94, que estamos trabajando, y aquí tengo también que aplaudir al superintendente de la mano, para llegar a acuerdos. El primer discurso del presidente fue decirnos
que íbamos a hacer un salto al vacío y que la ley 142 era borrón y cuenta nueva. Con el superintendente estamos llegando a acuerdos. Ya no es la pelea de lo público contra lo privado y lo mixto. Hoy sabemos que eso no es así. Ya no estamos hablando de mínimos vitales financiados por las empresas. Ya estamos entendiendo que lo tiene que hacer el Estado. Y lo más importante, escojamos los enemigos. Nosotros no somos enemigos a vencer, somos los técnicos que le vamos a dar el soporte para que Colombia tenga una transición y que pasemos el fenómeno del Niño sin tener apagón. Venimos diciéndole al gobierno, háganos caso, cuidado. Y tengo que decirle, doctor Mansur, usted fue muy importante en ese tema cuando hablamos de la parte fundamental de no tener un apagón financiero. Si no hubiéramos hecho esa alaraca, hubiéramos tenido un apagón. Y hoy tenemos todavía problemas, porque las empresas públicas no han sido capitalizadas. Y esas se nos pueden apagar en cualquier momento y no se han llegado los recursos. Y todavía no ha salido la pata sin vender. Está hablada, nombrada, pero es que la quiebra de las financieras es cuando no hay plata para pagar la nómina. Y si no llega la plata, ahí vamos a tener el apagón. Bueno, esta primera tanda de preguntas tenemos que abreviar para la segunda tanda porque se nos acaba el tiempo. Pero mi conclusión es que este es un panel políticamente incorrecto. Llevamos 3 días hablando de las bondades de la transición energética y ustedes plantean una serie de inquietudes que yo creo que alguien tiene que resolver. Además hay una cosa interesante, en estas metas que se pactó el país, que yo sepa no le consultaron a nadie o a ustedes les pidieron opinión sobre cuáles eran los compromisos que deberíamos adquirir en el contexto de las COP26, bueno, y las que se vengan. Entonces, un poquito antidemocrático este tema de la transición. Es la primera vez que en el planeta se hace una transición energética por decreto. Las otras transiciones han sido un poquito más tranquilas. Entonces, vamos a empezar con una tanda un poquito más corta. Tenemos que moderarnos, ¿sí? Viene para Colgen. La CREC viene persiguiendo las pequeñas centrales hidráulicas. Sí. Desde el año 2015 está obsesionada con meterlas en el despacho centralizado. Yo estoy preocupada porque yo tengo una planta diésel en mi apartamento y en cualquier momento me hacen recaudar el cargo por confiabilidad y qué sé yo, qué más cosas. No, en serio, pero estábamos en que las plantas menores eran menos de 20 megavatios, llevamos 30 años así y ahora nos dicen no, como 5 y con amenaza de seguir bajando. Entonces, la pregunta es, pues, estas plantas tienen algo parecido a las eólicas y solares, a pesar de que producen energía todo el día, pues es una energía que yo no puedo controlar porque depende de los caudales, pero nos quieren meter en un despacho que está diseñado más para energía firme que para energía variable o para energía intermitente. Entonces, ellos quieren que las plantas se parezcan al mercado, al diseño de mercado, y no que el diseño de mercado se parezca a las plantas. La pregunta es, ¿debería seguir la CREC insistiendo en este tema? ¿O deberíamos repensar y decir, oiga, ¿cuál es la forma de manejar a nivel de despacho esta energía intermitente o esta energía variable? Porque los estudios muestran que si metemos estas plantas al despacho centralizado son inviables financieramente. O sea, estaríamos desechando un buen potencial de recursos de pequeñas centrales hidráulicas en el país. ¿Tú cómo lo ves? Yo te pregunté por las grandes, ahora te pregunto por las pequeñas. No, y te voy a contestar otra cosa más si me das un pedacito. Yo soy rápida. A ver, desde Acolgen estamos muy preocupados con esta situación. Nosotros hemos hecho un llamado de atención a la CREC, primero en la que debe haber una transicionalidad en cualquier decisión que se tome, ¿sí? Porque aquí hay unas grandes apuestas en pequeñas centrales, ¿sí? Y todos los días es más difícil construir plantas de embalses grandes, ¿sí? Tienen una resistencia social, una resistencia ambiental que desafortunadamente yo creo que en el largo plazo esa resistencia nos va a costar, ¿sí? Nos va a costar en precio y nos va a costar en confiabilidad, pero hablando de estas plantas, pues sí, tienen estos dos problemas que tú dices. El primero, y es que están expuestas a unas penalizaciones porque no pueden controlar sus recursos. La dificultad de hacerle gestión a los recursos es bastante compleja, ¿sí? Y segundo, por la pérdida del CERE.
pues que eso en algunos casos las hace económicamente inviables, ¿sí? Eso además sin pensar en que estas plantas muchas veces están ubicadas en lugares donde lo único que ha llegado a esa región es esa planta, que da trabajo, que da energía, que ha llegado a lugares supremamente remotos y desconectados del país y que llega como una posibilidad de progreso. Entonces, nosotros sí estamos muy preocupados, le hemos dicho a la CREC que revise el tema y que sea cual sea la decisión que se tome, haya un periodo además de transicionalidad, ¿sí? Esto entendiendo que podemos corregir y que podemos, como tú dijiste ahorita en otras intervenciones, ¿no será que tenemos que replantear cosas? ¿Sí? Y yo creo que esto lo tenemos que mirar con mucho cuidado, porque de pronto sí estamos inviabilizando una posibilidad de crecimiento en una generación que es rápida, que no tiene mucho impacto, que llega a lugares donde no llega sino esto, ¿sí? Pero te voy a pedir un minuto para hablar un poco de lo que se venía hablando ahorita del panel políticamente incorrecto. Yo creo que el mundo en general está en un momento de reflexionar frente a lecciones aprendidas, no solo en temas de tecnologías, porque tú muy bien lo dijiste, se apagó Texas. ¿Quién iba a pensar que Texas se iba a apagar? ¿Sí? Murieron 200 personas, pero todo esto por decisiones aceleradas hacia migrar a ciertas tecnologías, ¿sí? Sin pensar en que efectivamente hay situaciones climáticas extremas que nos pueden poner en vulnerabilidad, pero el año pasado no solo fue una situación climática extrema, es que la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania nos puso la geopolítica de los combustibles otra vez en otra forma muy diferente como la conocíamos. Entonces, que Colombia hoy tenga una matriz supremamente limpia, que tenga la posibilidad de autoabastecimiento, que es muy importante porque no tenemos sino conexión con Ecuador y ya sabemos en qué estamos en este momento con Ecuador, ¿sí? Yo creo que la lección es si lo que hemos hecho está bien o si hay que corregir en ciertas cosas y por qué hay que cambiar lo que ha funcionado bien. Y en términos de mercado, Carmenza, también hay que resaltar países como Chile, países como Brasil, y ayer lo veíamos en la exposición de Luis Barroso, que son dos países que están volviendo al modelo marginalista, ¿sí? Que es un modelo además que le funciona a la entrada de las eólicas y las solares, ¿sí? Entonces, decir que el modelo colombiano es un modelo fallido porque tenemos una coyuntura de precios me parece una cosa bastante irresponsable, ¿sí? Con el país y que yo creo que hay que revisar muy bien qué es lo bueno que tenemos y obviamente hay opciones de mejora, pero no descartar que este país no se ha pagado los últimos 30 años, ha tenido energía limpia, energía confiable, energía eficiente. Gracias, Natalia. Alexandra, esto también te toca. No, lo de los 5 megavatios, porque eso también está inviabilizando proyectos solares y eólicos. Es que esos umbrales todos son artificiales. ¿O ustedes no se han dado cuenta de que todas las pequeñas centrales hidroeléctricas son de 19.9? Y ahora cuando dijeron 10, entonces todo el mundo quiere construir 9.9. Y cuando digamos 5, vamos a ver una explosión de proyectos de 4.9. O sea, eso quiere decir que los umbrales están distorsionando cosas. Bueno, muy rápidamente, Mansur, ¿qué pasó aquí? A ver, la entrada masiva de proyectos solares descentralizados implica necesariamente una menor utilización de las redes. Hay una cantidad de gente autoproduciendo energía y pagando unos cargos de respaldo que de pronto no son suficientes hacia futuro para garantizar la sostenibilidad de las redes. Entonces la pregunta es, ¿quién va a pagar las redes y más esas redes inteligentes de las que estamos hablando? ¿O van a subir las tarifas de las redes por esto? Cuéntanos. A ver, Carmenza, yo creo que primero no debemos perder de vista
los fundamentales del sector. Y aquí han mencionado muchos pues de revisar las metas, digamos que las metas en la transición y lo que este sector incide en ello. Y los fundamentales del sector continuarán siendo la universalización del servicio, la calidad del servicio, digamos como unos factores fundamentales. No perdamos ese norte. Por supuesto que hay que trabajar pues en la transición energética. Y nosotros, sin duda, que apoyamos y respaldamos los prosumidores. No vemos un escenario, digamos, con una penetración total, ojo, de renovables descentralizados. Y así tuviéramos, digamos, completamente un despliegue de renovables descentralizados, siempre las redes van a ser necesarias. Y por lo que están hablando aquí los colegas nuestros, la intermitencia de las renovables, la complementariedad que se requiere, y las redes es el respaldo necesario para ello. Lo que sí hay que corregir las distorsiones tarifarias que tenemos hoy en día. No podemos continuar con todos los costos variabilizados. Se requiere que volvamos a las tarifas binomias, Carmenza, a que tengamos un cargo fijo en materia de redes y un cargo variable. De lo contrario, y así tuviéramos una masificación total, podemos llegar a lo que le han dicho en la literatura, la espiral de la muerte, que los que se quedan con la red son los que tendrían que asumir ese costo. Entonces, hay que trabajar en el tema pues, de las tarifas binomias para poder brindar el respaldo, como se hace con los cargos por confiabilidad, a nivel de generación, etcétera. De manera pues que sí va a haber, no veo ese escenario. El escenario de colgar la ropa lo existe, pero por mal uso de la red. Espérate para terminar de Carmen. Y de hecho nosotros este año hemos adelantado una campaña sobre uso seguro de la energía precisamente para evitar ese tipo de aspectos que atentan no solamente contra el sector eléctrico, sino contra la seguridad, la vida de todos los usuarios. Ahí estás preguntando también, en esa concepción, y si nosotros miramos a largo plazo con electrificación de la economía incluso, podemos inclusive en la red de distribución, acuérdate la curva de carga, el valle casi que es un 40% menos que el pico. Si nosotros pudiéramos incentivar también llenar esos valles, hemos hecho estudios que los cargos de distribución en el largo plazo pudieran disminuir entre un 15 y un 20%. Hay que pensar en el largo plazo. Y ahí el nuevo rol del distribuidor es fundamental con lo que estás mencionando en la otra pregunta, Carmen. El nuevo rol del distribuidor va acompañado con un sistema de operación de la distribución. O sea, ahí es fundamental. Y, por supuesto, de manera articulada con el operador del central de mercado. No se puede pretender que el operador central haga la operación de los sistemas de distribución. O sea, hay que trabajarlo de manera armónica. Distribuida una cantidad de XMs pequeños y descentralizados. Es la tendencia a nivel mundial. Okay. Es la tendencia a nivel mundial. Ya eso está inventado. No podemos ir en contra de la rueda. Por supuesto que hay unos grandes retos desde el punto de vista del nuevo rol del distribuidor, pero evidentemente trabajado de manera armónica con el operador central del mercado. Yo sé que tú estás tratando de que tome nota el doctor Frías de todo lo que estamos diciendo. Sí. Omar, no sé dónde está, pero es un reto importante con todas estas inquietudes que ustedes están planteando. Aquí volvemos a los industriales. Se está produciendo con este tema de la transición energética, más la operación especial de Rusia en Ucrania, más todos los cambios geopolíticos que se están dando, se está produciendo un proceso acelerado de desindustrialización en Europa. Yo he oído hablar de que en el último año han entrado en quiebra en Alemania 50.000 empresas, en España 12.000. Tengo entendido que aquí, sí, todavía como no hemos empezado en forma con todo esto de la transición energética, hay en insolvencia como 4.000 empresas, no sé, tú me corriges. Pero ¿cómo ves tú el impacto de la descarbonización en la industria del país? Y si ustedes han realizado evaluaciones de qué tanta desindustrialización vamos a tener como producto de una transición energética agresiva y en dónde vamos a ser competitivos y en dónde no. Arranquemos por lo macro. O
sea, lo principal es lo macro, ya decían aquí lo que significa. Gústenos o no, este es un país que en lo macro depende de los combustibles fósiles. Tener una tasa de cambio competitiva depende de lo que pase con nuestras exportaciones. Si yo quiero diversificar las exportaciones y cambiar las exportaciones de carbón y petróleo, tengo que multiplicar por 2 la industria manufacturera, ¿sí? Tengo que multiplicar por 4.5 veces el turismo, tengo que multiplicar por 7.7 veces el sector agropecuario. Eso no se ve en el plan de desarrollo, ninguna meta ni similar, ni que se acerque a eso. Por lo tanto, no solo la industria, sino todos los que estamos aquí, si se siguen tomando malas decisiones, vamos a sufrir en temas de competitividad de tasa de cambio. La industria depende de materias primas y de equipos para la competitividad. Entonces, nuevamente, muy preocupados por el cómo. Si hablamos del tema fiscal, que es otro que tiene que ver con la competitividad, generar los recursos fiscales que generan petróleo y carbón hoy implicaría multiplicar por 26 veces el sector agropecuario, por 42 veces el sector de turismo y por 5 veces la industria manufacturera. Entonces la competitividad, olvidémonos de ella. Digo, no solo la industria, estoy hablando de la persona, de la calle, de todos los que estamos sentados aquí, de cualquiera que tenga que ver con la macroeconomía del país. Si ya entro al tema, digamos, de energía, que es el de este país, pues la industria tal vez es de los procesos más difíciles de descarbonización por sus necesidades térmicas. Y con los mensajes sobre el gas, el mensaje para competitividad sobre el gas debería ser: tenemos mucho gas, muchos años de reservas, ¿sí? Para que tengamos precios competitivos. ¿Quién va a poner una nueva planta, una nueva línea de producción en Colombia cuando te dicen que tienes gas para 7, 8 años? Nadie hace una inversión pensando en 7, 8 años. Entonces, las señales son totalmente equivocadas allí. Entonces, muy importante asegurar abastecimiento de gas natural, muy importante avanzar rápidamente en hidrógeno, muy importante avanzar rápidamente en biogás, muy importante no satanizar, trabajar, dar espacio a todos y generar mensajes para la inversión. Este es un sector que se mueve por la inversión, ¿sí? Nadie va a invertir un peso si ponen una CREC de bolsillo. Lo pueden hacer, pero el mercado lee. El mercado necesita una CREC independiente y técnica, ¿sí? Si no lo hacen así, no importa que no lo hagan, o sea, el mercado lee eso, ¿sí? Entonces las cosas hay que hacerlas pues bien para esas señales. La competitividad siempre se mide en relación a otros países. Traigo un ejemplo. En la discusión del impuesto al carbono, siempre nos decían, pero es que la ANDI se opone. No, la ANDI no se opone. Lo que pasa es que de 10 de los países con que tenemos comercio exterior, el mayor comercio exterior, de esos 9 no tenían impuesto al carbono. Entonces, pues muy fácil. Si a mí me ponen en criterios de competitividad menos que otro país, pues lo que hago es trasladar producción para esos países. Nuevamente, el cómo, los ritmos, es importante. No nos oponemos al impuesto al carbono, pensamos que es una medida, pero vamos al ritmo que van nuestros competidores. De pronto la pérdida de competitividad va a llevar a los países a hacer cierres parciales de la economía y nos olvidamos de la globalización, ¿no? Bueno, no sé a dónde nos lleve esto. Estamos en tiempo negativo, ¿sí? Entonces vamos muy rápidamente para Alejandro. Después de todo lo que hemos hablado, de pronto no deberíamos olvidarnos de la generación solar y la eólica y optar por una energía hiperlimpia, que es la nuclear. Pues mira, lo hablo desde el lado, digamos, de lo que he visto en Estados Unidos, y es que se habla cada vez menos de la energía renovable porque ya se entiende que hace parte de la matriz, porque ya se entiende que está dentro del sistema.
y lo que se está apuntando en Estados Unidos por un tema geopolítico, porque sienten, digamos, que Rusia y China siguen liderando el tema nuclear y Estados Unidos se olvidó de ese tema, es precisamente el tema nuclear. Dentro del plan de expansión de la UCME está mencionado el tema nuclear. Ya no se habla de fusión, sino de fisión, es mucho más eficiente, mucho más seguro, mucho más estable. Ve uno, digamos, desarrollos empresariales digamos, de centrales nucleares o de plantas de generación nuclear de 1 megavatio en contenedores modulares, etcétera. Yo creo que eso es una buena salida, es un buen mecanismo. Uno ve autores como Michael Scherlenberg y como Václav Smil hablando de, oiga, la concentración del energético, ¿sí? Nosotros hicimos una cuenta cuando estaba en la campaña de elección de presidente el año pasado, y tú lo mencionabas, digamos, lo que dijo Fedesarrollo en diciembre pasado. Mire, si reemplazamos la generación térmica a 5.700 megas, eso nos puede costar 40.000 millones de dólares, 168 billones de pesos. Esos son 8 reformas tributarias. Esto es un país pobre. El gobierno entiende eso. Esto es un gobierno que entiende que hay una necesidad desde el punto económico muy grande en el país y hay que mirar cómo hacemos eficientes los recursos. Como les digo, el cuento que nos metieron de ser parte de la OCDE, pues, y acogernos a todos los mecanismos y a todos los temas de descarbonización, porque somos parte de la OCDE, creo que nos quedamos atrás y nos estamos sacrificando nosotros como país en ese crecimiento que tú mencionabas. Entonces, yo creo que sí hay un tema de concentración del energético muy importante. Si uno, digamos, va a reemplazar esos 5.700 megas por solamente generación solar, necesitarías un área más o menos como la del departamento de Boyacá. Entonces ahí comenzamos a pelear con lo que decía Jaime, en términos de seguridad alimentaria, deforestación, y comienza a salirse la ecuación, digamos, a salirse de la ecuación todo este discurso. Entonces yo creo que sí es viable, yo creo que sí se puede hacer. ¿Cuándo? No sé, pues porque aquí no sabemos nunca el cuándo, y si lo vamos a incentivar o no lo vamos a incentivar, pero sí puede ser, digamos, una buena forma de solucionar el tema hacia adelante desde el punto de vista de una generación limpia, así como la captura y secuestro de CO2, así como otros tantos elementos tecnológicos que se pueden desarrollar a futuro. Alejandro, pues volvemos a una matriz diversificada. Necesitamos que el planeador piense mejor las cosas. De acuerdo. Bueno, esta sí para ti, Alexandra. Ustedes saben que nuestra demanda máxima está como en 12.000 megavatios. Eso es lo máximo que demandamos en materia de potencia. Tenemos instalados 19.000 megavatios. Entonces viene todo este proceso de solicitud de puntos de conexión y se nos presentan 58.000 megavatios de solicitudes. ¿Qué significa? Es 4.5 veces nuestra demanda máxima. Es 2.9 veces nuestra capacidad instalada actual. Entonces uno ve con un poquito de desorden, Alexandra, ¿sí? Pues como uno dice, oiga, mi demanda máxima es 12.000, tengo 19.000 y usted quiere instalar 58.000. Entonces, la pregunta va dirigida a si aquí hay algo de especulación, son exageradas las expectativas de los promotores de proyectos o nos falta regulación que organice un poquito este tema, porque 58.000 megavatios de solicitudes de conexión en renovable le están quitando espacio al resto de fuentes también, ¿sí? Entonces tenemos, pues yo no sé si el país se va a ver así como está en las fotografías o no sé qué es lo que vamos a hacer, Alexandra. Gracias. Yo diría, hay una señal de escasez que es clara y una señal deficitaria, y eso pues influye en las expectativas. Y por el otro lado, creo que también hay unos temas regulatorios que hay que revisar. Desde el punto de vista regulatorio, todos estos procesos de asignación le caben mejoras, las incertidumbres y grandes preguntas alrededor de los resultados, o más bien la dificultad de predecir y de conocer de antemano cómo es que va a terminar ese proceso a pesar de los algoritmos sofisticados y el proceso súper sofisticado que se creó con la 075, lo que al final está terminando de generar es mucha más expectativa porque nadie sabe a quién, cómo, por qué se la dieron de esa manera la conexión. Entonces creo que hay unos temas en los que termina uno
con cifras para no especular y hablar con datos y hechos. La primera, sí, pues gran reflexión de este tema y esos procesos regulatorios y su pertinencia es si se presentan los 600 solicitudes que tú mencionas, 800 que tenían yo en la cabeza, pero hay 350 de esas solicitudes que presentan recurso de reposición porque no estuvieron de acuerdo con algo. Ahí sí tenemos que pensar qué fue lo que pasó y si hay algo en la parte regulatoria que no está totalmente clara. Se asignan de las 54 alrededor de 7.600, 4.500 de esas presentan ya pues su garantía, se están liberando alrededor del el resto, el saldo que es alrededor del 30%. Entonces ahí también nuevamente pues hay que pensar cómo estamos imaginando y cómo estamos pensando que esos procesos se deben asignar y se debe planear la red. Yo creo que sí hay unas lecciones aprendidas en estos temas, y lo último es que además viene el segundo proceso de las semanas pasadas y las solicitudes se incrementan en 50% frente a las solicitudes adicionales. Entonces, si ahí hay un tema, yo siento que ahí hay detrás un tema de mucha incertidumbre y sí puede haber algo de especulación, es decir, por lo menos presento 4 a ver si al menos una, porque como yo no tengo claro en esa una si realmente a pesar del estudio de conexión le funciona, pues es un tema que tiene que mejorar. A nosotros, yo no sé por qué a los colombianos nos encanta llenarnos de papeles, certificados, algoritmos complejos, como se apunta a normas enredadas, los problemas complejos se solucionaran, y es todo lo contrario. Entonces yo sí creo que tenemos que reflexionar en estas cosas porque estamos poniéndole un freno de mano a una transición o a un cambio que queremos agilizar. Y todos los procesos alrededor del tema, de todo ese tema de administración de redes, los cambios en FPO, todo está funcionando. Y tenemos que tener la valentía y la madurez de poner y mirar para adentro y decir cómo corregimos y cómo hacemos la vida más fácil. Pero por último, ya para cerrar, también cuanto a la señal de escasez de mediano plazo, pues claro que genera interés en que vengan proyectos. Pero mi pregunta es, ¿eso es malo? Yo no creo. O sea, ¿en qué momento se volvió malo pues venir y traer proyectos de inversión y formular ideas? ¿Qué tal que seamos exitosos? ¿Se desarrolla nueva oferta? ¿Eso no es bueno para el consumidor? ¿Acaso las bases de economía no dicen que mientras más oferta, menor precio? ¿No estamos acá supuestamente preocupados porque el precio de la energía está muy caro? Pues ¿por qué no generamos más oferta y traemos y hacemos viable y realidad esa oferta? Que no se desarrollen todos los proyectos, que no lleguen a feliz término, pues dejemos que ese sea el riesgo que asuman los privados. Pues, o sea, ¿para qué tenemos que intervenir? O sea, completamente de acuerdo contigo, pero ¿cuál es el tamaño de la UME que necesitamos para realizar más de 1.000 estudios de conexión? ¿No deberíamos volver al operador de red? Lo segundo es, si tú metes 58.000 megavatios, apaguemos Hidroituango y demás, pues porque, como te digo, la demanda nuestra es de 12.000, entonces yo sí creo que hay que hacer un proceso de planeación más organizado, independientemente de que a uno le gusta que haya tantos promotores, pero tú sabes que este tema de conexiones se está volviendo de estudio de mercado secundario y terciario. Ellos muchos tienen un punto de conexión y lo están vendiendo a la media hora. Sin duda alguna. Un punto de conexión que es gratis termina con un precio en el mercado secundario y terciario. Entonces yo sí creo que hay que organizar un poquito este tema. Y como ya estamos súper pasados, mira que te estamos dando el privilegio de cerrar. Pero planeando. Alexandra, no más. Planeando. Aquí un tema, lo que está pasando en Polonia, tenemos 11 millones de usuarios de gas y el gobierno no quiere más gas, o eso dice, o yo no sé si quiere o no quiere. Pero una pregunta muy rápida, en Nueva York se está prohibiendo instalaciones de gas en viviendas nuevas. Lo mismo está planteando la Unión Europea. En California dicen subsidios para extender las redes de distribución de gas, olvídense. Ya hay más de 50, 60 jurisdicciones en Estados Unidos que no quieren edificios con servicio de gas. Y eso se está viendo, como digo, tanto en Estados Unidos como en Europa.
¿qué vamos a hacer con 11 millones de usuarios de gas que tiene el país sin tener en cuenta el sector termoeléctrico? O sea, solamente en demanda pura y dura de calor con gas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo quiero que quede claro que lo que dije al principio, es que la transición nuestra es diferente a la de los Estados Unidos y a la de Europa. Nosotros no somos un país desarrollado, tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas. Tenemos la suerte de tener la posibilidad de tener petróleo y gas, y nosotros lo que tenemos es que aprovechar el momento histórico para utilizarlo en favor nuestro. No podemos tener una doble moral donde decimos que no queremos tener más carbón o no utilizar el gas cuando lo estamos exportando. ¿O será que cuando exportamos el carbón, ese carbón no va a contaminar en el lugar donde va a llegar? Aquí tenemos que entender que nosotros tenemos esta oportunidad, que tenemos unos estudios muy claros que dice electrificar Colombia nos cuesta 6 reformas tributarias. No podemos hacer eso, tenemos que seguir utilizando de una manera efectiva ese gas que es la transición en el mundo. Nosotros queremos que tengamos claro ese proceso y por eso estamos acompañando al gobierno y dándole señales claras, seguridad jurídica. No podemos cambiar las reglas de juego cada vez que llegue un gobierno, tenemos que construir sobre lo construido y seguir avanzando y mirar el mediano y largo plazo, tener institucionalidades y no incorporarnos a introducir cambios en el mercado. Fíjense que ha funcionado muy bien, ayer vieron, entró Ituango, entró Termocandelaria, llovió y bajó el precio de bolsa de una manera efectiva, pero ya queríamos ponerle techo, ya queríamos bajarlo a las malas, así que pasa lo mismo con el carbón, que también tenemos que utilizarlo. Yo les digo, yo no es que sea a favor del carbón, pero si Colombia tiene regiones en el país donde viven de eso y no les vamos a dar alternativa, ¿qué va a pasar con esas comunidades? Y hablamos de comunidades energéticas y vuelvo a decirles, estamos haciendo desde el sector privado estudios para ayudarles. ¿Qué pasa con las comunidades energéticas en el país? No se pueden llevar a cabo porque no son vigiladas y entonces no se les puede dar recursos del Estado. Queremos que lleguen las comunidades, para nosotros no es un dolor de cabeza, pero lo que sí es un dolor de cabeza es simplemente hacer anuncios que no tengan realmente un camino para desarrollar. El carbón en Colombia lo tendremos que seguir utilizando durante un tiempo. Tendremos que utilizar el gas porque es el más económico de los energéticos para hacer la transición y tenemos que entender que no tenemos recursos para votar y que aquí, gracias a Dios, tenemos gas y que tenemos que seguir perforando y que ojalá cuando llegue el doctor, el presidente de Ecopetrol, nos diga hoy la gran noticia de que ya vamos a tener mayores reservas, que vamos a tener más petróleo, que vamos a tener más gas y por consiguiente vamos a lograr a mediano y largo plazo menores tarifas para los usuarios colombianos. Así que ahí le dejo. Un único comentario sobre las comunidades energéticas. Colombia ya pasó por ahí. Nosotros en Zonas No Interconectadas teníamos una cosa que llamaban empresas asociativas de trabajo, que eran cooperativas. Todas se quebraron. Todas. Pero volvamos a hacerlo, no importa. Un día aprenderemos. Muchísimas gracias a todos. Qué pena habernos excedido en el tiempo. Muchísimas gracias, señores panelistas, señora moderadora, por este excelente espacio.